no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos te percantas, me gateaban la pobreza en la casa del Señor. Y hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos del otario no tiran a la marchanta, como juega el gato manda con el y hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te crujieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con tus viejas transiciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que has hecho, lo que harás, los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de ese horario que tenés de la cargar. Mientras tanto que tu triunfo, pobre triunfo pasajero, sea una larga fila de riqueza y de placer, que el bacán que te acamala tenga peso duradero, y te abrace en la parada con capillo pilonguero, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas que colando el mueble viejo, que no tengas esperanzas en tu pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo. Muy bien, y cuántos recuerdos nos trae esto, ¿no? Ahí estoy viendo a Jaro Jiménez, a Fito Panizo y a un muchacho que ahora nos va a decir quién es, sobrino de Jaro Jiménez. Y como bien lo habíamos anunciado, ya tenemos el invitado, y el invitado de hoy es un querido amigo, Luisito Jiménez. Luisito, ¿cómo anda todo? Muy buenos días. Gracias por venir. Buen día, Leo. Bueno, el agradecido soy yo, che. Muy lindo, agradecido, porque este es un programa hermoso que lo escucho siempre. Y bueno, y vos me invitaste y no podía ser más que venir. Decinos quién es el chico que está cantando con tu papá y con Fito. Mirá, ese chico es primo mío, es hijo de Telmo Jiménez. Primo hermano tuyo. Primo hermano, sí. Hijo de Telmo, uno de los más chicos, y que también heredó el tango y le gusta, y bueno, hace algunas grabaciones así familiar con pista, pero canta lindo. ¿Canta bien? Sí, ¿Radicado en Mar del Plata? En Mar del Plata, sí. Sí. ¿Ha venido acá? ¿Ha estado en contacto? ¿Estás en contacto con él? Sí, gracias a Dios, estamos en contacto toda la familia Jiménez, dentro de todo unidos, ¿viste? Así que estoy con Osvaldito, siempre nos hablamos. Y tengo que después te puedo pasar en el celular mío algunos CD, algunos temas que me ha pasado con pista. ¿Viste? Pero así, ese es todo casero, ¿viste? Sí, pero sí, bien. Sí. No, canta bien, sí. Luis, tiene una voz muy linda. Luis, ¿hoy qué? ¿Una edad más o menos de la nuestra? Y sí, es menor que yo, sí, debe tener 60 y moneda. Sí, por ahí. Y nunca incursionó en la parte profesional, ¿no? No. Y vos sabés que tenía condiciones, pero viste, bueno, vamos a ser honestos, los Jiménez siempre fueron bohemio, viste. Exactamente. Es así, pero bueno. Pero sí, tuvo condiciones, pero él ellos cuando se fueron de acá, estuvo trabajando en el puerto. Bueno, ahora era albañil y por último ahora tiene una roticería. Mirá vos. Sí, tiene una roticería, entonces tiene poco tiempo. Luisito, pero estamos hablando con Luisito Jiménez. Luisito, naciste acá, por supuesto, acá en Casares, ¿no? Sí. Yo nací y me crié hasta los 10, 11 años más o menos en José María Paz.
ahí entre Sarmiento y Almirante Brown. Va, Pueyrredón. Ahí. Ahí estaba Sí, por ahí, por ese barrio. Sí. Ahí había una casa grande donde vive Caballero ahora. Me crié ahí con unos vecinos espectaculares, con Telo Folia al lado, después con Néstor Cervate, con el Laucha. el papá de Vizcacha. Vizcacha. Con Vizcacha, sí. Después enfrente Lucino, Alberto, el papá de los médicos, de Ricardo, de Carlito el mayor, que era cardiólogo. Él se fue a Rivera y creo que ahora está en Mar del Plata junto con Carlito el más chico, con Edgardo. En Rivera estaba, sí. Claro, estaba en Rivera, sí. Sí, estaba en Rivera, pero creo que creo que hace poco me dijeron que se había ido a Mar del Plata. Hace unos años atrás, porque él me parece que fue participaba en la peña Los Diablos Rojos, me parece. Puede ser, sí. Y sí. creo que estuvo en una cena. Sí. Estuvo en una cena. Estuvo en una cena que le hice una nota. Esa noche, no sé si te acordás, José, estaban en lo del Pato Rodríguez. Cenaron al Pato Rodríguez y fui a hacerle una notita. Tenemos la nota, tenés razón. Yo no lo vi más, pobre. Con Carlito tenemos mucha historia, porque yo, con Abel Miguel, en esa época, yo era pibe, y con Pelusa Rossi, cuñado de Bocha Ferrante, con Pelusa, no me acuerdo si no estaba también, creo, no sé, vagamente así, Carlito Hilardo, me parece, no me acuerdo vagamente, pero se llamaba Los Estudiantes, me parece, la orquesta. O algo así. Sí. Sabían ensayar ahí en lo de Lucino, enfrente de mi casa, lo de Carlito, y yo estaba siempre ahí. Y me acuerdo mucho de Pelusa Rossi porque me apreciaba mucho y siempre me decía, vení, no hagas bulla, sentate acá, escuchá. José Luis de Mébola también estaba. Creo que también, algo así. Hay una foto en la Plaza Sarmiento, me parece que es. Claro. Sí, ellos eran mucho más grandes que yo. Yo soy de la edad de Gardo, más o menos, más chico. Que con Edgardo nos seguimos, a veces por Face o por Messenger, nos mandamos siempre algunos saludos. Luisitos, bueno, hasta los 11 años está eso. Sí, ¿Cuántos hermanos? 5 hermanos. 5 hermanos. Sí, 5 hermanos. Sí. Por supuesto, has comenzado, estaba a 2 cuadras de la escuela número 8. Claro, yo fui toda la primaria. ¿Toda la primaria en la 8? Sí, en la 8, sí. Sí, una escuela espectacular. Y arriba funcionaba la escuela número 1. La escuela número 1. Claro. Sí. Ahí esa calle todavía estaba asfaltada ya cuando vos estabas ahí. Cuando estaba yo, sí, hasta la esquina. Llegaba hasta el bar Alonso. Claro. Después de ahí para el lado del Pirincho, era todo tierra. Era tierra, todo tierra. Mirá vos. Sí. Un barrio muy hermoso, gente muy conocida hasta hoy, viste. Gente que, por ejemplo, a la vuelta estaba Luchi Hermoso. Bueno, en la otra cuadra que siempre estaba yo porque lo aprecio como un hermano, es como un hermano para mí, Danielito Gijena. Claro, con Daniel nos criamos juntos, con Lidia, la hija mayor de Héctor, porque los músicos se juntaban todos ahí, ¿no? Era una romería, ya el viernes era una cosa que empezaban a rondar, ¿viste? Che, ¿dónde hay farra para ir a tocar, viste? Y bueno, y en fin, así fue. ¿Y los Jiménez por parte de tu papá, Luisito? ¿Cuántos eran? Mira, en total eran 14 hermanos, 2 fallecidos. ¿Viste? Casi todos músicos. Todos músicos, ¿no? Casi todos músicos, sí. Sí, tuve... Después de los que más llegaron arriba fue mi tío Luis, que anduvo con Alberto Marino. Ajá. Él anduvo con Alberto Marino, anduvieron por Mar del Plata, varios lados. ¿Pero era músico? Cantor. Cantor. Y guitarrista, sí, por supuesto, sí. Él se fue de acá, joven, mi tío, después volvió un tiempo, y después se volvió a ir de vuelta. Él anduvo con Alberto Marino, después estuvo en el Rancho de Ochoa, en Mar del Plata, y vos fijate cómo es el destino, que cuando fallece mi papá el 24 de junio, el día de que se mató Gardel y eso, estaba mi tío actuando en el programa de Si no sabe cante, como es de Galán. Con Galán. Estaba él cantando y había fallecido mi papá, así que mira vos. Luis,
Bueno, pero también, aparte de tu papá, también una persona, un cantor, era también reconocido, Telmo Jiménez, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? Telmito tenía una voz espectacular. Media Cantaba, gardeliana, ¿no? sí, 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 Dicen, yo sí, no tuve la sí, oportunidad sí, sí, muy buenas de condiciones, escucharlo. muy buenas condiciones tenía, sí, sí. Telmito que pobre, bueno, se lo llevó joven, 42 años, tenía 42 sí, años. un aneurisma que en ese tiempo no estaba muy descubierto, viste, Claro. así, no se sabía mucho, ¿viste? Y aparte él tuvo la aneurisma en un lugar muy delicado, Ajá, sí, sí, sí. Creo que no se podía operar, según el doctor Gutiérrez, bueno, murió en La Plata. Este, o sea, falleció acá, pero estuvo en La Plata internado, lo llevó Gutiérrez. Luis, estamos hablando con Luis Jiménez. Vos sabés que 2x3, voy a un lugar a tomar mate, voy a tomar mate, ¿no? Sí, sí. Y viste que se juntan ahora Sí. cuando uno hace la vuelta del perro, Sí. pero ahora se estila mucho de ir para el lado del cementerio y en la parte, en la Loventhal, Sí. en la parte, yo soy gran, me gusta caminar, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay partes del solar cuando vos vas para el lado del boliche de la Vasca. Del boliche de la Vasca, sobre la mano izquierda. Sí. Yo recuerdo que había casa. Sí. Y recuerdo la casa de ustedes. Claro, sí. Perdóname, Luisito, antes de que vos nos comentes. Hay todavía cimientos. Sí, sí, sí. Hay todavía cimientos, sí, porque sí. buscando encontré cimientos. Sí. Bueno, contanos. Y bueno, yo ahí a partir de los 11 años más o menos, mi viejo compró ahí y bueno, fuimos construyendo porque ahí donde estaba en General Paz alquilaba mi papá. Ajá. Era donde vivíamos y tenía el taller, viste, mi viejo siempre. ¿Taller de? Papá siempre fue de taller mecánico, pintor, chapista, pero hacía de todo y mantenía. Él atendió un tiempo las cosechadoras de Veraza, de los hermanos de José y Pedro Veraza. ¿Tenían máquinas? Sí, ellos tenían máquina y estaba papá, me acuerdo, y Julián Hernando. Julián también estaba en ese tiempo. Que Julián después termina, no sé si, ¿no andaba en la Champions? Claro, Después municipalidad, en la municipalidad, exacto, sí. Bueno, Julián estaba, yo no me acuerdo si él estaba encargado o trabajaba junto con mi viejo, uno así vagamente porque yo era chico, ¿viste? Pero sé que sí, después con el tiempo mi papá hizo en el taller una hileradora, que antes hileraba el cereal, ¿viste? Claro, se cortaba, era el corte. Sí, era el corte, porque según decían en ese tiempo era mejor calidad, no sé. Bueno, en fin. Hizo una hileradora y bueno, en la temporada de hilerar, se hileraba unos cuantos meses, pues en invierno cuando no había, era el verano, se claro, volvía, se hacía la fina. Sí, arrancaba más o menos en junio, julio, porque empezaba primero con la avena, después centeno, se sembraba centeno, el piste. Era cuando la fina se hacía en verano y la gruesa era en invierno. Exacto, ahora ha cambiado tanto todo. Sí, hoy cambió mucho, ¿viste? Cambió mucho. Y bueno, se trataba de andar mucho porque no eran tampoco grandes cantidades de hectáreas que se podían hacer, pero ya tenían sus clientes. A veces agarraban campo junto con telofolia, ¿viste? Junto para que rindiera un poco más también, ¿viste? Y era lindo, era muy armonioso, muy familiar, ¿viste? Y bueno, y después, con mucho tiempo, cuando ya nos fuimos para allá, mi papá compró una moledora de polvo de ladrillo y cascote hacíamos. ¿Que la tenían allá? Allá, sí. Sí, empezamos... Era medio una novedad para... Sí, porque en ese tiempo no se usaba tanta la arena, ¿viste? Entonces molía cascote fino para contrapiso, se hacía el polvo de ladrillo. No había la piedra. No había la piedra, claro. No. La piedra existía para una losa que era muy especial o un ladrillo armado antes. Exacto, claro. Y aparte, creí que una cosa, si nos hacemos memoria, vos veías por algunas obras que estaban a martillo rompiendo. ¿Te acordás que se hacía el escombro? Se hacía así, a martillo. Sí. Lo que pasa que mucha gente era más rápido porque la máquina... Bueno, le llevaba un... Claro, por ejemplo, el furor de Carlos Bollero, de los hermanos Foucault, ¿viste? Claro. Mi viejo tenía con ellos muchísimo trabajo, porque mi viejo también conocido
de todo el mundo, todo el ¿viste? mundo, Entonces sí. se trabajaba bien. Inclusive te digo, cuando se volteó la casa vieja donde estaba, que se hizo después de Juan 23, ahí también se llevó todo ese escombro y se volvió a utilizar, a reutilizar Claro, ahí. claro. Creo que estaba el Fusco de los Mayores, Vicente, me parece, ¿viste? Y bueno, hasta el tiempo de la inundación. Volviendo para atrás, Sí, escuela número 8. sí, toda la ¿Te primaria. acordás de algún, o estás en contacto todavía con algún compañero de la escuela número 8? Sí, sí, Anda. sí. ¿Sí? A veces nos hablamos por teléfono, viste, algunos se fueron de acá, después por razones de trabajo a veces no nos vemos, pero sí, con Gustavo Falcilia, Pedrito Sarrea nos vemos seguido, porque No digas. Pedro, Mirá. sí, Pedro vive ahí a la vuelta de mi casa, o sea que Del no, barrio. sí, ¿Pero sí, hiciste que toda la primaria con ellos? con ellos toda la primaria, ¿Con sí. Gustavo también? Con Gustavo, con Vichy Oronio, Mirá vos. había un chico acá, pariente de Pedrito Liajoveski, que vivía por acá. ¿Dónde está? ¿Hijo del que tenía la bombonería? No, el papá creo que era, mira, si no era mozo o algo así, era primo de Analía, pero sí, vivía acá. Después se fue Pedrito. Pepe Raposo, el Jorge Col, de los que más me acuerdo. Después había un chico que se fue de acá, Alfonso Cabrera, que vivía ahí donde está la pinturería de Fernández. Ajá. Había un pasillo para adentro, que no sé en qué trabajaba el papá de ese chico, Alfonso Cabrera. Después de los varones, ¿quién más? Bueno, pasaron mucho, porque después en ese tiempo se dividían a veces, éramos muchos alumnos y se dividía, ¿viste? Se dividía, yo hice primero superior, primero inferior y primero superior era. Claro. Hasta sexto grado. Y bueno, y éramos tantos chicos que a veces se dividía. Después de algunos años fui con... No, vos hiciste, séptimo no hiciste. No. Séptimo entra en la, claro, en la época no, mía. No, era primero inferior, primero superior y hasta sexto. Claro. ¿Viste? Era segundo, tercero, claro, cuarto, quinto y sexto. Y sexto, exacto. Se saca primero inferior después claro, y viene séptimo. Y viene séptimo, claro. Y maestra, sí, me acuerdo, mirá, de primero inferior y primero superior, que en esos tiempos no te olvidás, porque las maestras antes eran una segunda madre para claro. ¿Viste? Con decirte que hay veces, mirá el esmero que hacían, que me acuerdo, por ejemplo, de Nelly Barrangú. Ajá. Nelly Barrangú, pobrecita, fue extraordinaria, porque ella donde te veía que te quedaba un poco, te invitaba a la casa y te daba particular. Vos fijate lo que eran las maestras antes, ¿viste? Sí. Era... No, sin desprestigiar las de ahora, por supuesto, era otra época. Otro estilo, ¿viste? Sí. Después tuve Lola Corral, ajá. la señora de Amilivia. Uh-huh. ¿Quién más en primaria? Yo me acuerdo de esas maestras, después... Porque en sexto terminamos con 2 maestras. Había una maestra que era Castronuovo, que se fue de acá, esa señora. Se fue de acá. Bueno, ya te digo, después no me acuerdo quién más era, pero sí, me acuerdo. Después, aparte de compañera, Lidia Álvarez, que se fue de acá, está en el sur, Lina Scaini, Alicia Ibarra, Rosita Cerdá, Sonia, Katy Borrasca. Katy Borrasca iba conmigo. Señora de Carlito Landaburo. De Carlito Landaburo, sí, fue toda la primaria. Y bueno, en fin, después Laurita Marqué hizo algunos años que se nos fue hace poco, pobrecita. Diana Gómez. Toda esa tanda era. Pero siempre nos juntábamos, aún con años mayores, nos juntábamos, antes éramos muy unidos, muy sociables, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que no se te borra, ¿viste? Iris Daperno, ¿viste? Que es casada con Cristian Cerdá, que eran mayor que yo, creo que iban con Beto, mi hermano, la Alba Schiavi, bueno, muchas chicas que Elsa Ibáñez, Silvia fue un tiempo conmigo, Silvia Ibáñez, en fin, sí, lindos años. Luis, bueno, primaria,
Después, profesional. Se llamaba, era un cuarto año, era como un ciclo básico que te preparaban. Se hicieron creo que 2 años, me parece, en escuela 8 y los últimos 2 años en la escuela número 2. ajá, Sí, ahí hicimos, eran 4 años. O sea, ahí enseñaban, o sea, cada uno elegía su... No, era un básico, Ah. era un básico. Ahí tenías profesores de contabilidad, tenías de historia, tenías matemática, lengua, castellano. Por ejemplo, Susana Moreno nos daba castellano. Después contabilidad, uno o 2 años nos dio Sancho Tena. Después nos dio en otros años Jorge Malatini. Y había un hombre, Picotto, el padre de Chiche, que trabajó en el banco, sí, también fue de contabilidad. Después teníamos Romaní, en historia me parece que era Carlos Romaní. Después en inglés tuvimos la señora del doctor Chavina, los primeros años, porque después vino, que no sé si andaba de novio estaba, o recién casada, Graciela Viso, la señora de Salvetti, de Alberto Salvetti. Después, en otros años, también nos dio algo de economía Silvia Canduso. No me acuerdo de todo, pero más o menos eran eso. Y bueno, compañero, tuve a José Luis Campaña, que después ellos hacían, el que iba al banco se hacía un preparado con Denenberg, ¿viste? Era un preparado que te preparaba como para entrar al banco o trabajar en alguna escribanía o algo así, ¿viste? Después Oscar Sartori, Daniel Sánchez, Norberto Maisonave. Bueno, mujeres iba Cristina Petinari, Alicia Bentancur, Lidia Álvarez también siguió conmigo, Miguelito Carreño, que es casado con Lidia Gijena. ¿Quién más iba? Bueno, creo que un tiempo hizo Jorge Sarobe, me parece, conmigo, no me acuerdo bien, éramos unos cuantos. Era lindo porque quedabas preparado. Yo porque a mí me gustaban siempre los fierros, pero podría haber seguido cualquier cosa de esa. ¿Terminás o sí. dejás? No, termino. ¿Terminás? Sí. ¿Y después? Vos decís, bueno, ¿qué voy a hacer? Claro, después que yo termino, ahí viene que Elina Scaini, como había ido a la escuela conmigo, andaba de novio con Pelusa Diarte, y Pelusa tenía la sodería con Cachula, y creo que se abren ellos, y Pelusa queda con la sodería con otro nombre, Sodería Carlito. Entonces le hacía falta uno que le manejara la sodería porque Pelusa por el banco no tenía tiempo. Entonces se acordó Elina Scaini de mí y me fue a buscar Pelusa y bueno, me vine a trabajar con él en la sodería y después en la confitería. Yo ya anteriormente había estado trabajando de lavacopa en GH con Juancho García y Pío. ¿La sodería dónde estaba? Estaba enfrente ahí a Malatini que vende moto, la esquina que era de Lanchare. Ahí enfrente estaba Fonseca. Claro. Y donde está Caíto, eso estaba cerrado en ese tiempo. No estaba panadería ni nada, estaba cerrado, me parece, ese tiempo. Y ahí estuvimos, muchos años, ¿sí? Hasta que se vendió, porque después me toca el servicio militar a mí y Pelusa, al quedarse con la sodería así medio en banda, la termina vendiendo, la vende. Se la vendió a Falcó. Claro. Sodería Carlito Falcó. Y bueno, ahí es donde me corta un poco, porque yo con Pelusa teníamos pensado traer en ese tiempo la máquina que hacía jugo, ¿viste? Jugo de fruta, y la otra máquina te hacía la lavandina y el detergente. Mira. Sí, ya traíamos los sifones de plástico. Ya en la fábrica después la puso Lamberto Beltrán, me parece, ¿no? Mirá, yo no me acuerdo. Sí, porque estaba acá en donde fue la vidriería González, acá donde está el salón grande de agropecuario, la tuvo ahí. Mira vos, Lamberto. Si me dejás pensar un segundito, te digo cómo se llamaba. Creo que la puso con Guillermo Rabán. Con Guillermo. Pusieron Juzmar, algo de... Con la J empezaba el nombre. Sí. Tienes razón. Pero no me acuerdo. Más o menos me acuerdo. Y bueno, porque Pelusa tenía en contacto con un hombre que nos dejaba el gas para la soda, que era Osvaldo Done,
de Chivilcoy, y Osvaldo era el que le había hecho todas las conexiones. Y bueno, justo viene que me toca el servicio militar a mí. ¿Dónde lo haces? En Campo Mayo, Escuela Sargento Cabral. ¿Solito de acá de Casares? De ahí hice con un chico que falleció, que era Plaza de apellido. ¿De Hortensia? Juancito Plaza. No, mira, ese chico fue camionero, chofer de Sí, Carlito Biorsi. Sí, hermano de Julio Plaza. Claro, bueno, Juancito. Con él el único de acá de Casares, los dos. Ajá. Y después los que pedían prórroga, por en ese tiempo te permitían pedir prórrogas por año, que nos veíamos, pero medio cortado porque ellos estaban más en oficina, con el Colorado Ascani, justo el hermano de Elina, y con Jorge Pinciaroli, que habían pedido años de prórroga y después hicieron el servicio militar. El odontólogo. Claro, casado con Sara Gómez. Sí, claro. Ellos dos. José Luis me parece que, ¿no? Bueno, nos veíamos las perdidas, porque ellos estaban más en oficina, yo estaba en la otra compañía. Pero, viste, precisaba algo de acá. Siempre me iba a visitar el Colorado Ascani, viste, Horacio, siempre precisaba algo, te traigo, que esto, que lo otro. Pues tuvimos un tiempo acuartelado nosotros, que nos dejaron salir. ¿Qué año fue más o menos? En el 76. 76, claro. Pleno momento. Sí, pleno. Sí, pleno. Ardía la Argentina, viste. Bueno, y entonces cuando me vengo, mi viejo ya vivía ahí atrás del Colegio Nacional, donde vivía el tío Telmo. En la Dorrego. Claro, ahí. En la Dorrego, ahí. Y vengo y pongo un taller. Espera, perdóname. Yo recuerdo de haber ido, ¿sabes con quién? Sí. Que era muy amigo de tu viejo, con Andrés Mora. Ah, sí, Andresito, sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, o por ahí pasaba, y estaba Andrés, yo tenía... pero eran como... muy amigos. Muy amigos. Hasta, ya te digo, antes de faltar Andrés, estaba en el taller mío, o en el de Beto, mi hermano, siempre Andrés, tuvimos una, como si fuera uno de la familia. Claro. Un cariño bárbaro. Él siempre estaba ahí, Fito Panizo. Perdóname, te están mandando saludo Miguel Anito. Oh, Miguelito, nos criamos juntos. Miguel Anito, un saludo grandísimo. Dice, y el gracias. negro Beruti también, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Mira. Así que, bueno, nos manda un saludo a todos. Muchísimas gracias. Vos sabés que ahora que decís ahí en la Dorrego, yo era chico. Me acuerdo, tenía tu papá la carpintería. Y era pasar, porque siempre íbamos lo de Vigidonza, que le mandamos un saludo también ahí del barrio. Sí. Y la cuadra esa era escuchar la música. Sí. Pero era impresionante como nosotros nos llamaba la atención. Y bueno, y disfrutábamos también de la música que tocaban ahí. No entrábamos porque éramos chicos, no teníamos contacto, pero me acuerdo que con Vigi salíamos ahí a dar vueltas en bicicleta y se escuchaba después de comer. La guitarreada que se armaban. Sí, mira, aparte era una armonía, la música era una armonía porque no hay quien no parara en mi casa, ¿viste? Ni el Seba Soler, viste, Guido Cruz. Bueno, a eso quería llegar. Sí. ¿Las juntadas cómo eran? Por ejemplo, decía... ¿Qué recordás de aquella época? Mira, yo me acuerdo que por ahí había un acontecimiento, un cumpleaños, o venía alguno de Buenos Aires o de algún otro lado y era justo como para armar un asado y hacer una guitarreada. Me acuerdo que por ahí iba Nielce y Jaro, mirá, el viernes hacemos en tal lado, ¿viste? O en tal lado, nos juntamos y bueno, y siempre, ¿viste? Y después, bueno, tenía gente como, yo me acuerdo, mirá, así, de Tato Subeldía, pobre Tato, cuando Cámara de Comercio tenía, donde está la farmacia sindical, había un salón que lo alquilaban. Centro empleado. Sí, centro empleado. Y ahí vinieron los ingenieros de FIA, cuando Tato tenía la FIA, y Tato hizo una fiesta grandísima y unió todos los músicos. Viste, a Mario Arrieta, a Cholo, a todos del Fabro, a Jorge Cladera, bueno, no sé, Luis Ingolani, no me acuerdo, estaban todos. Debo tener una grabación que por ahí te la voy a acercar. Bueno. Si no se ha borronado mucho, debe durar como 3 horas. No sé, porque estaban todos los músicos, todos.
Y después eran todos juntos, una armonía, eso era lo lindo, porque estaban todos juntos, ¿viste? Nielce, Guido, el padre Calacho Correa, el nene, ¿viste? El nene también, ¿viste? Que el nene también jugó a las bochas. No, y el nene cantó en orquesta. Sí, también cantó en orquesta. Sí, tenemos una grabación, creo que tenemos una grabación. Sí, el nene, sí. Bueno, y con Calacho hemos andado mucho, ¿viste? El Gringo Berchi, con el Gringo tenemos cada anécdota que cuando yo era soltero, ¿viste? Bueno, Luis, bueno, pero así como hacían en el boliche, el cantor de boliche, que se le llamaba, ¿no? Sí. ¿Actuaban también? ¿Iban pagos también? Sí, tenía gente que, por ejemplo, antes no se acostumbraba, por ejemplo, en los casamientos. Mi viejo ha ido con Héctor Gijena y compañía a muchos casamientos, por ejemplo, al Campo, de Cadré, de Ordó. ¿Y se los contrataba, Luisito? Sí. Cumpleaños de 15, porque antes no eran salones como ahora, ¿viste? Cambió, era distinto, ¿viste? Pero sí, se contrataba. Aparte de tu papá, que era guitarrero y cantor, o sea, tocaba la guitarra y cantaba, ¿iba con alguno, por ejemplo, tu tío iba, Telmo también? Sí, iba Telmo. En ese tiempo estaba también mi tío Gerardo, que falleció hace poco, que murió en San Luis. También Gerardo era cantor y guitarrero, todo ello, ¿viste? Bueno, Quelito, cuando estaba Quelito acá también, con el acordeón, era de contratar también así. Después, bueno, te contrataban también los concursos cantores. Hoy sí, ahora vamos a llegar a eso. Nosotros, o sea, que estábamos mirando, cuando hacemos la presentación, te presentamos a vos, estábamos mirando un video con Pepito Cingolani. Sí. ¿Llegó a estar en alguna orquesta tu papá? No. ¿Llegó a integrarla? No, en orquesta no, porque ya te digo, no, era muy bohemio, mi viejo era, ¿viste? Claro. No se daba cuando se prestaba la ocasión. Te digo, mi viejo tuvo oportunidades, porque vino un tal Bianchi de Radio Porteña en ese tiempo, me acuerdo, yo era chico, creo que vivíamos acá en General Paz todavía, que le vino a ofrecer, dice, porque lo había visto escuchar, no me acuerdo si en lo de Guatemala Alonso, no me acuerdo, en un lado de eso, o en lo de Cuti, no me acuerdo, porque también ahí se armaban también cada guitarreada, que mamá mía. ¿Cómo es? Vino y dijo, usted Jiménez tiene condiciones, yo lo llevo, lo hago educar, dice, claro. Lo hago educar, dice, vocalmente, usted le sobra. Una voz. Sí, potente, pero claro, al no tener escuela, no tener estudio, lo hacía de aficionado nomás. Claro, vos sacate la cuenta que tenía condiciones y lo educaban. Que la mayoría eran todos así. Todos. No creo que haya... El tío Telmo, todo. Eran todos de afición. Bien lo seguido, que pasa, todos. Sí, todo. Lo que pasa que todos estos músicos, como Arnoldo, Héctor Gijena tenía un oído terrible. Mirá que hay veces que... Y que creo que no ha estudiado, Héctor. No, todo por el hilo. Pero tenía un oído, mirá, a veces se reía, ¿viste? Porque a veces ensayaba yo, uno por laburo, no agarré la música. Pero hay veces que algunos tanguitos, algunos balas hacíamos, y se sonreía y me hacía, ¿viste? Como que estás bajo, tenés que levantar, ¿viste? Era para el oído terrible. Claro. Arnoldo también. Arnoldo, un señor músico, un señor. Ahí había... Y Arnoldo estuvo con el Chiqui Pereira. Claro, bueno, yo con Frete. Linares, claro, yo con Arnoldo fuimos a Marcos Paz, lo conocí en persona, yo a los hermanos Frete. ¿Ah, sí? Sí. Porque con Arnoldo anduvimos unos años pintando obras. Sí, él le compró el Varian, tenía un Varian azul, que Danielito se debe acordar. Y bueno, y Arnoldo, como yo en ese tiempo era soltero, no tenía problema, hemos viajado, fuimos 2 veces a Mar del Plata a visitar al hermano allá Juan Carlos, y allá nos encontramos después con Mercedes y con Pocho Bustamante y Horacio Jaime. Claro, que estaban actuando allá. Estaban allá. Mirá vos, sí. O sea, que hicieron, Pocho hizo fue, no sé si fue grande la temporada, pero sé que fueron para allá. Porque los trajimos nosotros después en el auto, vine manejando yo. En uno de esos años después se rompió el Varian, rompimos el motor en Balcarce. Y fuimos a Buenos Aires también.
Y ahí en Buenos Aires, en la calle Corriente, había una tanguería que se llamaba Carlito, el hombre, tanguería Carlito. Que ahí también, ahí cantaban, yo no me acuerdo ahora, pero eran cantores que iban a cantar. Y ahí en Marcos Paz, donde paramos ahí en lo de Frete, los hermanos Frete, el Flaco y el otro, ¿viste? También con Arnoldo hemos andado pobres, bueno, grandes amigos. Terminás de trabajar, mirá, te estoy variando un poquitito, ¿no? En lo de Pelusa y Guiarte, pero también empezás a trabajar en la noche. Yo trabajé en la noche, sí, en Quijote con Pelusa. ¿Pero cuál fue tu primera entrada? ¿A qué boliche? No, la primera fue antes de entrar a la sodería con Pelusa, que fue cuando lo conocí por el INA, ya te digo. Estuve con Juancho García de Lavacopa en GH. Ajá. Entré en Lavacopa una temporada, después me fui y después volví cuando ya tenían la pista giratoria. Era en esa época, cuando vos entrás, era el boom de GH. Sí, impresionante. Sí, ¿no? Impresionante. No, era terrible. ¿Viste? Era de lunes a lunes, ¿no? Sí, terrible. ¿Viste? Qué cantidad de vagos. No, el ambiente era espectacular. Sí, buenísimo. No, fueron años de oro. Yo digo que para uno fueron años de oro, ¿viste? Porque lo mismo que en Quijote. En Quijote acá lo llenábamos. Era una cosa terrible, ¿viste? Era fabuloso. Fueron, yo siempre digo, unos años de oro. Después nos continuó también, ¿eh? Nos continuó mientras yo trabajé con Pelusa en Negrito Ramos. Sí, también. Era un año. Eran espectaculares. Eso se venía abajo. Terrible, ¿viste? Pero acá en Quijote también, ¿eh? En Quijote eran llenos total. Porque era una sola de entrar gente y salir. Pero siempre. También cuando lo tuvo a los continuados, cuando lo tuvo Miguel Veraza y Molina, era también hasta ahí hubo una parte, hasta que después se lo venden a Chirola y al Colo Lucas. Y al Colo, sí. No. Que fue Tornado. No, se lo vende a Chirola y al Colo, a Pablo y al hermano. A Ricardo. Después entra en la sociedad Chirola, pero realmente yo me acuerdo la época de Miguel. Era espectacular la cantidad de... Mira, recuerdo que una vez trajeron a los hermanos estos que cantan, ¿cómo es? Los Pimpinela. Sí. Pero eran que había, por lo general siempre el escenario estaba del otro lado, de la entrada pero ese lo pusieron ahí a la entrada nomás. Y me recuerdo que la cantidad de gente que había. Claro. La cantidad de gente. Mira, cuando compró Miguel y Molina el Flaco me fue a ver a mí para la boletería, ¿viste? Pero yo ya no quería más. No queríamos nada. Ya estaba. Llega un ritmo, un tiempo que ya te cansabas tanto de la noche. ¿Estabas soltero o casado? Sí, no, soltero. Bueno, Luisito, estás en GH. ¿Y qué recordás de GH? ¿Qué compañeros tenía? Y ahí, mira, yo no me acuerdo bien quién trabajaba porque andaba mucho Juan y Pío en la barra. Yo era Lavacopa atrás, pero mira, me acuerdo, creo que el Taza Kert era DJ. ¿Y quién más era que estaba? Y creo que Pacheco. Pacheco también era. Podía estar en la barra también. El Flaco. También el Flaco. El negro. Sí. Y no me acuerdo quién más estaba ahí, pero sí, fueron noches terribles. Bueno. GH, te venía a Quijote. Me vengo a Quijote. Trabajo en Quijote cuando Pelusa se abren con Richard Tejero y no me acuerdo qué más era. Y Spanquiriarte, creo que también. Llego con la sodería y Pelusa me dice que compra Quijote, los continuados. ¿Viste? No, perdóname, me estoy leyendo un mensaje que me manda recién. Viste que vos hablás y te empiezan a llegar los mensajes. Mi amigo el Colo dice que yo te hablaba del jugo de Lamberto Beltrán. Que era jugo Horizonte. Te tomás un vaso y salís para el monte. Jugo Horizonte. No, yo no sé por qué lo hacía con una J. Hay un... Sí, pero había una marca que era también la que vos decís, que era Kumar o algo así. Sí. No sé quién lo vendía, pero
Sí, eran bidones, sí, eran bidones. Sí, era una noche terrible, sí. No se llegó a eso, sino capaz que hubiera sido, porque yo lo seguía mucho a Pelusa. Conmigo fue un tipo, aparte era un excelentísimo tipo persona, espectacular. Sí. Mirá, Pelusa fue muy buen tipo conmigo, porque uno joven, ¿viste? Y él siempre, eso es lo que tenía de lindo la gente grande antes, que te trataba de guiar, ¿viste? Uno muchas veces, ¿viste? Bueno, no había tanto peligro como ahora, pero bueno, estaba la bebida, estaba, en fin, ¿viste? No era tanto, o sea, la bebida estaba, pero no había pelea. No, había algunas siempre, pero eran normales, como en todo, como pasó siempre, pasó siempre, pero no era, en una palabra, no era tan agresivo. Hoy si vamos al caso es medio agresivo. También no, pero igual, tenemos que acordarnos que el Quijote una noche se hubo una guerra campal. Sí, también. Con la gente de 9 de julio. Sí. O sea que tampoco era tan mal, ¿viste? O sea que es como todo. Lo que pasa es que a veces las copas te enloquecen. Sí. Algunos para bien, otros para mal, ¿viste? Lo que pasa es que hay veces que había un poco más de unión, porque el amigo por ahí es capaz que te llevaba a tu casa, ¿viste? No te dejaba solo, tirado. ¿viste? Sí, claro, ¿me entendés? Eso es lo que había antes. Qué sé yo, que llamarle respeto, ¿viste? Más hermandad, ¿viste? Unión, ¿viste? Porque era así. O venía un amigo, che, vení, arrímate, ¿qué tomás? ¿Viste? Era así. Muy lindo. Luisito, estamos hablando con Luis Jiménez. Después Pelusa tiene un bolichito que estaba al lado de Márquez, una whiskería, whiskería, era un bolichito un bolichito chico. Precioso. Creo que, para mi gusto, ¿no? Era espectacular porque aparte era todo vidriera, chiquita, me parece que eran 7, 8 mesas, que era para 25, 30 personas, pero precioso. Sí, muy no lindo. Me acuerdo cómo se llamaba, que después pone la tienda. Después pone la tienda. Sí. Pero bueno, me parece que sí. Me parece que sí. Hubo una tienda que puso No, pero me parece que no sé si no era el mismo nombre. Mira, no quiero hablar de gusto, me parece que era el mismo nombre. No sé, pero tengo la impresión de haber visto un loro. Un loro, Parrock. Era un loro en la vidriera. Por ahí la gente ahora nos va a mandar acá. Luisito, bueno, pero nos traías el recuerdo de que también estuviste con Arnoldo en la tanquería que tenía acá enfrente de la plaza. Sí, ya te digo, andando... Que ahí tenés fotos, sí, trajiste una foto. Sí, como andamos tanto con Arnoldo, me dice, mira, voy a poner una tanquería, quiero que venga. Le digo, bueno, Arnoldo, sí, no hay problema, yo voy. No sé, no duró mucho tiempo ahí, porque, viste, eso es lo que siempre digo de Casares, tiene tanta alma tanguera. Ajá. Porque vos fíjate que vos vas a 9 de julio y hay unas peñas que andan muy bien, y Casares no era muy tanguero en ese sentido de estar y de ir. Y bueno, sí, ahí trajo, mirá, la que yo más me acuerdo fue que trajo María Garay, viste, y no me acuerdo así, mira, Danielito te lo va a decir, capaz, porque Daniel tiene más memoria que yo. Creo que vino María Graña también ahí. Yo no me acuerdo bien vagamente. Pero tengo entendido que María Graña no vino nunca a Casares. ¿No? María Garay sí. Entonces María Garay, ¿y quién más vino ahí? Bueno, Alba o Elba Verón. Sí. Estuvo porque ahí me contaban la anécdota. Trajo un cantor también, Arnoldo. Trajo un cantor, no me acuerdo. Sí, según lo que me contó Daniel, que han venido unos cuantos cantores ahí. Creo que vino un Narváez también. Me parece que vino Durán también ahí. Sí. Pero me acuerdo que el Verón, no sé si Alba o Elba Verón. Sí, Elba me parece. Elba Verón hizo un show espectacular con el dueño de la chancha que hoy está en la vidriera de Daniel Quijena. Con Néstor Oroño dice que se comieron el público esa noche. Anoche yo le contaba a Juli, tuve la oportunidad de estar un ratito con Juli y me decía, creo que terminó, viste que el contrabajo tiene 4 cuerdas. Dice, creo que terminó con una cuerda sola. ¿Cómo habrá sido, no? ¿Cómo habrá sido? Bueno, dice que la mujer se prestó mucho al show que hicieron con el negro, ¿no? Con el negro Oroño. No, el negro Oroño también tengo muchos recuerdos.
un flor de tipo, un flor de amigo, ¿viste? El negro me hizo también una nota, una vuelta acá, cuando tenía la radio acá, sí, de lo de Juli para allá, ¿viste? Sí. También una vuelta me invitó, porque andaban siempre juntos, ¿viste? Por eso te digo, sí, ahí se juntaban todos, mirá, de los músicos que yo me acuerdo, pero Jorge Cladera, Pepe Singolani, Fito, qué sé yo. Después los cantores, todos buen amigos. Mirá, hasta hoy seguimos una tradición con Totito Basoler, ¿viste? Claro, ¿Viste? Claro. Con Totito seguimos una tradición, ¿viste? Porque, claro, ¿viste? Porque, ya te digo, siempre juntos. Y yo tuve la suerte de andar muchos años con mi viejo, ¿viste? Porque lo seguí mucho. Y me acuerdo de Héctor Gijena, pobre, porque me decía, vos sos el que llevas la guitarra. Yo iba con la guitarra y entraba en todos lados, ¿viste? Entonces, qué sé yo, quedaron lindos recuerdos. Anduvieron también mucho, Héctor, con Alcide, con Pepe. Con Pepe, Pepito, sí, Pepe Alcide, sí. Y con tu viejo también, me parece que los tres tocaron en el concurso de Cabaret. Claro, sí, anduvieron muchos años, toda una vida. Con Héctor y ya te digo, Arnoldo, cuando vino acá a Casaret, anduvo mucho, estuvieron en muchos lados, ¿viste? Lo mismo que por eso te digo, en el club atlético, el club que vos decías cuando lo citaba, a veces en el club atlético también se terminaba de jugar a las bochas y se armaba una guitarreada que la cantidad de gente que iba, infernal, impresionante, y de todos los rubros, porque iba Boris Villanueva, que trabaja en el Banco Nación, el Flaco Quinteiro, que también trabaja en el Banco Nación, claro. ¿Viste? El Negro Castro, el padre de Marcela, Oscar Anito, ¿viste? Que Oscar cantaba también. Sí, también cantaba. Claro, era de grupo. Sí, Oscar cantaba muy lindo. No tenía una gran voz, pero cantaba muy lindo. Y tenía las dos canchas, Luisito, ¿no? Sí, las dos. Tenía las dos canchas. Las dos canchas, sí. ¿Vos te acordás quién estaba de cantinero o no? Mirá, yo de que me acuerdo que andaba de mozo a veces Becci. Becci, que después estuvo con Daniel. Tuvo mucho tiempo con Daniel, sí. El flaco Becci, y creo que esa cantina, mirá, yo no me acuerdo quién la tuvo antes de Velázquez. Velázquez era un muchacho que iba a jugar las bochas ahí. Carlitos. Hermano de Betún. Medio... Crespito, sí. Carlito, bueno, hermano de Betún y de Ramón Velázquez. Hermano de Ramón. Mira. Claro. Y no sé si no tuvo Ramón también la cantina ahí, mira, no me acuerdo. Yo de Ramón sé que la tuvo la cantina en el Boca. En el Boca. En el Boca sí, seguro. Ese Velázquez estuvo porque jugaba las bochas, me acuerdo, y la tuvo él un tiempo. Pero no me acuerdo quién tenía la cantina ahí. Me acuerdo que trabajaba infernal lo que trabajaba, porque, viste, ahí había de todas clases. Jorge Solés y el doctor Gómez, Basilio Gómez. A veces se cruzaba que no jugaba, pero siempre estaba el papá de Roberto Lopetegui. Bueno, después Moncada. Jorge Solesi. Sí. Jorge Solesi cae a las bochas. Yo me acuerdo de eso. Cae a las bochas. Era muy buen jugador de bowling. Mira. Muy buen, lo mismo que Jorge Calvis. Sí. Jorge Calvis eran terribles jugadores de bocha. Mira. De bocha, de bowling. Claro. Cuando el bowling estaba acá en Deportivo. Sí, en Deportivo. Se viene un poco abajo el bowling y se acercan a las bochas. Qué lástima, estaba muy lindo ahí comienzan ellos. Eso de bowling yo me acuerdo espectacular. 3 canchas había espectaculares. ¿Viste? Donde el bowling. El bowling, claro, fueron épocas después que te acordás que abrieron una cerca ya de. Por lo de Romagnoli. En los Romagnoli pusieron una también. Pero no, había algunos, viste, que iban a jugar, pero no era para tener una cancha de bowling por lo que iban a jugar, ¿no? No fue furor, viste. Ahora las bochas sí, las bochas. Bueno, pero las bochas, aparte del Atlético, ¿iban a algún otro club, algún otro lugar, Luisito? ¿O iban a Deportivo, a la Movediza? Sí, la Movediza, sí, en la Movediza también se hicieron campeonatos. Ahí yo te traje una foto donde está el padre Chengo Gali, José Gali, está ahí. José de la Macanudicia. O sea, ¿esa foto está sacada en la Movediza? En la Movediza, sí. Vos sabés que miraba y no encontraba el lugar. Eso es de la Movediza. No encontraba el lugar. Ese es en la Movediza, sí. Organizaba mucho José Gali, ¿viste? Después siguió Chengo también. Chengo Macanudo también, pobre Chengo. Y José, José le gustaba las bochas y tenía un amor por la cancha ahí, pero se juntaba cualquier cantidad, ¿viste?
Roberto Esquí, que era, viste, qué sé yo, Pitongo, pero infernal. Pitongo y Bet. Pitongo y Bet. Y Bet. Vos sabés que ahí cuando estuve hojeando un poquitito la foto, me trajo tantos recuerdos. Yo nunca vi tranquear tan bien una bocha como Macho Verdolaga. Ah, sí. Macho Verdolaga, el padre de Colén, me parece. Sí, Colén, el padre de Toto. El padre de Toto. Claro. Realmente, él, lo que tranqueaba la bocha era precioso, ¿no? Y después lo que no está ahí, había uno que sabía jugar también. Después no lo vi más, pobre, no sé, después falleció, porque de mi casa en la General Paz, en la otra cuadra, casi enfrente de los Gijena pasando, se criaron los Molina. Licha, Atilio, claro, Macho, Atilio, que está en la voz. Está Macho y estaba el Elvio, el peticito. Me parece que era el mayor. Yo no me acuerdo, sí, pero era el peticito. Era el maratonista. Bueno, sí, el maratonista claro, era Atilio, sí. Atilio y Elvio. El Elvio. Bueno, el Elvio me acuerdo de la bocha también, él era rimador. Tuvieron un accidente grande con García. Con García, el carpintero, en un estudio de Báquer, ahí en el coso del Gallego, el Gallego Veleira, ahí en la esquina. Parece que era ahí. Con el tren, claro. Sí. Bueno, y eso era una romería, era viernes, sábado y domingo, era una romería, una romería. ¿Vos también la hacías la bocha? Sí, un tiempo, sí, mi hermano Beto también, ¿viste? Me parece que en la foto está tu suegro. Puede ser que esté mi suegro, sí, es capaz. Sí, mi suegro también iba al Atlético. Él era del Atlético. Sí, él venía exclusivamente. Recuerdo de verlos tan impecables, porque antes cuando se jugaban los campeonatos, era alpargata blanca, pantalón blanco, buzo blanco o remera blanca. Eran impecables, era una figurita, ¿no? Sí. ¿Vos ya estabas casado cuando...? No. ¿Todavía no? No, pasaron muchos años. Yo me casé en el 83. Ajá. Me casé de grande ya casi. Sí, tenía casi 30 años cuando me casé, 29 por ahí. Era cuando yo te cuento que ya me había cansado de confitería y todo eso, ¿viste? Pero mi suegro yo lo conocí antes de conocer a mi señora, por el motivo de las bochas. Claro. Yo jugaba mucho, por eso te digo que lo recuerdo mucho a Jorge Solesi, porque Jorge era un tipazo, ¿viste? Y por ahí estábamos, Luis, me falta uno, vení, y bueno. Pero sí, frecuentamos todo. Ayer, antes de cuando le hacemos la... No, ayer fue. Estuvimos conversando con Luisito en una casa, y yo le recordaba que yo en el año 2001, me parece, 2000 o 2001, la municipalidad, me acuerdo en la época de Andrioli, Chupito, nos invita a ir con los torneos abuelos a Mar del Plata, y salieron 2 combis de acá. Y bueno, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de ir y entonces le pasaba a todos los medios la información de los participantes. Y recuerdo que iba tu suegro, que era una de las parejas de baile de tango. Recuerdo que estuve en el lugar, no recuerdo los resultados en este momento, pero bueno, estuvo participando por torneos abuelos en Mar del Plata. Y también nos venía el recuerdo que jugaba las bochas, pero también tenía una particularidad. No sé si era en la época de los carnavales. Hacía disfraz. Sí, realmente una cosa muy linda, el trabajo que se tomaba. Le gustaba. Sí. ¿Qué va a ser? Y bueno, fueron épocas de oro, yo digo, porque y aparte agradecido a la gente, era una gente espectacular, ¿viste? Y bueno, y después que vengo del servicio militar, ya me vine a poner el taller de chapa. Como yo había estado con mi viejo, eso, puse el taller chapista ahí atrás del Colegio Nacional, al lado donde estaba mi viejo, y me vine a trabajar con Raúl Giusipetti, que tenía la financiera. Acá en la Sarmiento, en la calle Sarmiento. Claro, ahí estaba la financiera donde estaba Poch. Claro. Después se vino que pusieron la sociedad de todos los Giusipetti, FIDA. Acá en donde está Vicuña. Donde está Vicuña. Ahí.
Y le trabajé a ellos, le trabajaba al Gordo Moore. Trabajaba Jorge Bonome, me parece, ahí, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser que trabajaba, Jorge Bonome. Sí. Y bueno, y yo restauraba coches también, le hice algo al Gordo Moore antes de morir. Época del rastrojero. Época del rastrojero, furor del rastrojero, se vendían cualquier cantidad. Sí, ¿no? Sí. Y se tomaban coches, por eso yo le arreglaba a Raúl, porque venían, por ejemplo, también acá de la Dorita, de la Media Luna, ¿viste? Todo, y se entregaban los coches usados y bueno, había que reparar y se vendía, ¿viste? Bueno, eso lo hice un tiempo. Estaba Maineri también de encargado. Claro, Pedro Maineri, siempre estuvo con los Giuseppetti. Y bueno, y después atendía particular, después ya cuando Raúl se vino, que Raúl cambió de rubro, se puso a cosechadora y eso, y bueno, yo dejé y seguí con el taller, pero con otra gente, ¿viste? Bueno, y después tuve trayectorias dentro de la chapa y la pintura. Exactamente, sí. Porque yo le hice parte de la Coupé, la campeona a Gogo Subeldía. Ajá. Claro, con Carlito Chapista, como es Lugone, con Carlito Lugone, hicimos la campeona. ¿Pero cuál era? ¿Ese era el coche que habían traído de Peguajó? No, esa era la de Farabolini, no, esa no. Esa. ¿No era el de Farabolini? No, la de Gogo, la primera, la que salió 2 años campeones. Ajá. La que participó con Jorge Malatini, una. Claro, bueno, Jorge fue el primer, claro, un año fue con Jorge Malatini y el otro año con Rey, con el petizo Rey de, no me acuerdo si era de Monte, no me acuerdo, Gogo se debe acordar. Bueno, y después hice, que ahí te traje una foto, la réplica de la de Cupero, que también lo hizo Coupé, Carlito Lugone, y lo terminé yo, la trompa y la toma de aire y todo eso de el Chevitú de Cupeiro. Sí, que lo tiene Horacio Cana. Ajá. ¿Lo tiene actualmente? Sí, lo tiene en el taller, corrió 2 o 3 carreras, lo acompañaba de navegante Daniel Paparelli. Daniel Paparelli, claro, razón, claro. Sí. Fueron a varias carreras. Pero corrieron una carrera larga ellos, sí, me parece. También. Me parece que anduvieron por Bariloche, por ahí, ¿puede ser eso? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Bueno, esa es la historia también, la parte de la chapa. Luisito, bueno, pero ya ahora para ir 1 horita y pico, así, para ir terminando, o sea, seguís en el rubro porque ponés una herrería. Sí, puse una herrería. ¿Cuánto hace? Y hace ya, debe hacer, y cuando dejé el canal de televisión con Néstor, así que debe ser unos 14, 15 años. ¿Cómo canal de...? ¿Cómo? Sí, yo le instalé el canal 4 a Néstor Franco. Ah, no digas. Sí, yo le hice todo el tendido de red los primeros años. Estuve con él mucho tiempo, con Néstor. Ah, mirá vos. Sí, toda la instalación. Empezamos acá, los primeros fue todo un estudio de los dos, porque tuvimos que fabricar las mésulas, todo sacrificio, Ahí no había nada de comprar, porque no había. Se siguen extendiendo, Sí, lo veo a Pablo que anda... Sí, ahora está Pablito, sí, Pablo. Bueno, pero contanos eso un poquito, Mirá, yo vengo que puse una despensa un tiempo, no duró mucho tiempo. Recuerdo la despensa. Bueno. ¿Almirante Brón? Sí, y Dorrego. Sí, bueno. Me mató San Cayetano, a mí me mató San Cayetano, bueno, entonces antes de fundirme más vale cerré. En Los Bocaneras. En Los Bocaneras, exacto, ahí tuve la despensa y cuando me caía cerré. Y viene Néstor, no vino Néstor, no sé quién era que me avisó, dice, mira, Néstor necesita uno para que le... No, el canal lo empezamos después. Yo empecé en la radio, con la publicidad y le cobraba la publicidad en la radio. Y después colaboraba con el equipo de competición, de Juan Carlos Frascarelli, Chupito Mora, el Colo Parera. Bueno, colaboraba también con la parte de publicidad y ayudaba a poner la antena y le ayudaba en algunos tiempos a buscar alguna planilla. Todo eso lo tuvimos en el programa, ¿viste? Tribuna Deportiva. Y algunas veces lo hicimos radio con este chico que es deportista, Sánchez, que vive ahí de Los Valcornera para allá. Sí. Él era periodista deportivo y con él hicimos en la radio hicimos algunos números, ¿viste? Pero yo seguí siempre con los chicos, con Juan Carlos Frascarelli, con Chupito, con Néstor, el Colo Parera,
el Tano Nocelli. Salía espectacular, sí, salía muy bien. Sí, fuimos los pioneros de eso, exactamente, sí, muchos años. Íbamos tranquilados, Salazar, Bragado. Sí, donde corría el TC4000. Sí. Y después, un día que vamos, me acuerdo que, ¿te acordás que estaba feriado el 10 de junio? Que era feriado por las Malvinas, que hubo unos años, creo que estuvo. Ajá. Creo que era el 10 de junio, me parece. Bueno, la cuestión que fuimos a transmitir la carrera Trenquelauquen se suspendió. Y cuando veníamos con el colectivo, me dice Néstor, che, Luis, vos sabés que tengo ganas de empezar a hacer el canal. ¿Qué te parece? ¿No te venís conmigo al canal? Y le dije que sí. Y empezamos con Néstor, hemos hecho cada cosa. No me olvido nunca porque es excelentísimo. Toda la familia, toda la familia, toda, en la cual estoy agradecido porque conmigo fueron muy, muy buenos, excelentísimas personas. Viste, cuando vos vas a trabajar a gusto, que trabajás con alegría, que venís bien, sí, ahí no hay nada, no hay discusiones, no hay esto, éramos todo uno, un equipo. Éramos un equipo. Que era fundamental. Y por algo Néstor, pobrecito, llegó a donde llegó. Ni hablar. Viste, pobre. Porque a mí que no me la cuenten, Néstor hizo un sacrificio, pero enorme, trabajó mucho. No, tremendo. Si vos hubieras visto eso, lo viví yo. Y aparte lo inteligente que es. Sí. Sí, con respecto a eso sabemos. Sí, sabemos. De eso y de moto, sí, sabe mucho también de moto. Sí, un montón, sí. Sí, él agarraba los amplificadores, los medía, viste, porque era, ya te digo, se trabajó mucho por el canal, Se trabajó mucho por el canal. En fin. Bueno, Luisito, dejás el canal y empezás con la herrería. Sí, no, pero yo antes trabajaba, siempre lo hice paralelo, porque yo hace muchos años que trabajo en la municipalidad. Sí. Ya me jubilo el año que viene, los 35 años. Ajá. Sí, en la municipalidad siempre estuve. Si bien hice trabajo paralelo, pero siempre estuve en municipalidad años, que ya me jubilo, ¿viste? Pero sí, paralelo a la herrería cuando dejo con Néstor, ¿viste? Me acuerdo que fue por una fiesta de Girasol que lo acompañé a Néstor y después ya dejé porque se me fue la chica mayor a estudiar y bueno, y precisaba otra entrada. Sí, otra entrada. Así que me fui. Y el primer trabajo agarré, que fue la Shell, con Suriani, con Omar, y me dice, le digo, yo no tengo local. Y me dice, ¿por qué no te venís? Yo tengo un local, ¿te acordás donde era 624, ahí al lado de Lorita? Bueno, estuve ahí como 5 años, hasta que después, bueno, me voy ahí enfrente de casa donde... Era del Gordo Suriani, eso, del Gordo Suriani. Claro, es de Suriani, es de Omar. También, excelentísima persona, la mano que me dio Omar. No hay plata que se pague con eso, ¿viste? Bueno, ahí ponen la herrería. La herrería, sí. Y después, cuando con tiempo hice un curso y tengo un chico, cuando me toca en el gobierno de Torcho, las cooperativas, tengo un muchacho que es el que tengo, que trabaja conmigo, Jorgito, había trabajado en una fábrica en Buenos Aires, de estándar, de fábrica de abertura de aluminio estándar. Gran laburador. Sí, una excelentísima persona, sí, muy buena persona, Jorgito. Y bueno, y él se iba, porque de cooperativo, no, dice Luis, no, mira, quiero alguna otra cosa. ¿Y a dónde te vas? No, dice, mira, me parece que me voy un tambo al broquel. No, le digo, pará, ¿qué te vas a ir al broquel? Le digo, escúchame, tengo unos clientes. Le digo, ¿qué te parece si ponemos la fábrica? ¿No te venís conmigo? Ah, dice, si la pones, sí, hasta el día de hoy, hace 13 años. 13 años que tengo la fábrica. Fábrica de abertura, sí. Está también en Jorgito. Sí, está Jorge y bueno, pienso que el día que yo deje seguirá él, seguro, el legado seguro. Seguirá él. Pero bien, sí, bien. Luisito, te agradezco de corazón, te agradecemos. No, el agradecido soy yo. Realmente esta linda historia y cómo se da, porque realmente no me había dado cuenta que hoy era el día de la música, ¿no? Y tener un familiar de que ha tenido tantos músicos, todos. Realmente músicos, cantores, realmente que la pegamos justo. Me parece que dio el contexto por el día de la música. No, yo agradecido, totalmente, y quiero felicitarlos porque esto es una cultura terrible para Carlos Casares, porque
el trabajo que están haciendo ustedes es impagable, ¿viste? Esto queda y el día de mañana es como una historia grande, ¿viste? Sí, dentro de años, tus nietos te podrán escuchar, van a buscar y te van a escuchar. Lo que ustedes hacen y los recuerdos y las memorias y todo, es algo extraordinario, chicos. Por eso yo estoy totalmente también agradecido de que me hayan invitado, ¿viste? Y es cierto eso, ¿no? Nos vamos poniendo grandes y empezamos a recordar más. A recordar muchas cosas. No, inclusive les agradezco porque me han hecho recordar cosas que no tenía, ¿viste? Entonces, a través de que vas en la trayectoria te vas recordando, ¿viste? Pero hay muchísimas cosas. Yo estoy totalmente agradecido de mi pueblo, de Casares, porque la gente, el calor humano que hay en Casares, mirá, es algo extraordinario. Yo soy una persona que re agradecida de la gente de Casares. Pero aparte, como sos vos, Luisito, una persona bonachona, realmente... Sí, gracias. Sí, cuando uno hace las cosas bien, tiene las recompensas y los premios, ¿viste? Sí, porque es así, ¿viste? Sí. Pero ya te digo, es así. Bueno, chicos, muy agradecido, les vuelvo a agradecer y estoy a las órdenes de ustedes, así que no solamente para hacer un programa, sino para lo que pueda aportar, cuenten conmigo, que acá estoy. Bueno, gracias. Te agradecemos de corazón, Julito. Gracias. Luisito.